desenvolver perfectamente con este código y no contestar la llamada que nos hace de Rubizal y Bursoni para ofrecernos a 2.000 pesos tomo. Indemnización. Vamos entonces a lo que hay que resarcir. Tenemos noción de lo que es el daño, vamos a ver qué hay que dar a cambio del daño producido. Comprende, la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. Esto está bastante claro. La porción de mi patrimonio que se fue disminuida, que fue dañada, es la que me tiene que responder. El lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, hasta ahí también es la ganancia a percibir de hacia B. Y luego viene lo novedoso, la pérdida de chance. La pérdida de chance es un concepto distinto del lucro cesante. En el mejor de los casos es otra manera de considerar el lucro cesante, pero de entrada que no es lo mismo. Hoy el 1738 admite expresamente que es resarcible la pérdida de chance. Ya vemos de qué se trata. El mismo artículo sigue diciendo, esto quizás era innecesario, pero no está mal que dice, incluye especialmente, como si hubiese daños más especiales que los otros, pero bueno, si lo dice mejor que no. Violación a los derechos personalísimos de la víctima. Primer caso, derechos personalísimos de la víctima se está refiriendo a esos derechos que están allá por el artículo 51 y siguientes. Creo que ustedes lo vieron, creo que con el doctor Sánchez Torres. Esos derechos que son la integridad personal, el honor, el proyecto de vida. Esos son los derechos personales. No son los derechos de la personalidad, ni los atributos de la personalidad, no es el nombre, el domicilio. Se está refiriendo a la integridad, en todo caso, del ser humano. ¿No saben por qué les digo? Porque tengo que de alguna manera empezar a componer un rompecabezas que me termine mostrando el cuadro del daño moral, que es el que han querido sacar o cambiar el nombre. Segundo, la integridad personal debe ser. La salud psicofísica. Esto da la impresión de que está repitiendo lo mismo. Integridad personal, salud psicofísica, pero bueno, a fuerza insistente, para que nos quede claro, como dirá el doctor Cornell, a veces los jueces no entienden, entonces mire que tengo mi integridad. A mí me lesionaron el brazo, perdí el brazo. ¿Qué me afectaron? La integridad personal, la salud psicofísica, bueno, donde quieran meterlo, pero no hay duda que es indemnizable. Y luego vamos a las afecciones espirituales legítimas. En ese subrayen es exactamente. No podemos decir, como decían Prodan, Dafunque y Sokol, mejor no hablar de ciertas cosas. Entonces, no es daño moral, es una violación a las afecciones espirituales legítimas. Tendremos que llamarlo. La interferencia del proyecto de vida. Yo creo que también esta última sirve para integrar ese concepto. No es exactamente lo mismo. Yo les suelo dar el ejemplo de la mujer, por ejemplo, que a raíz del daño producido, a raíz de una infección intrahospitalaria, pierde la capacidad de procrear. Eso sin duda le genera un daño moral, entendible. Pero también, si era una mujer joven, casada, le interfiere el proyecto de vida que legítimamente pudo tener, en pensar en tener 1, 2 o 3 hijos. Ya no los va a poder tener. Ahí me parece que veo con cierta claridad la diferencia entre los dos rubros. Uno, afección espiritual legítima. Daño moral, que yo creo que lo vamos a tener que seguir llamando daño moral. Porque está bien, porque tiene carta de ciudadanía en la comunidad jurídica, porque todos sabemos de qué estamos hablando cuando decimos daño moral. Pero bueno, ahí podremos indemnizar en las dos cosas. El dolor que me produce haber perdido una pierna, la afección espiritual que eso me produce, y también no poder continuar, no sé, con mi carrera de deportista, o con la actividad laboral que
implicaba el uso de la. Ahí tienen también dos posibilidades. La pérdida de chance. La pérdida de chance, yo les decía, hay que distinguirla de la ganancia del lucro cesante. La primera diferencia es que el requisito del daño es que sea cierto. Es decir, ni en el código actual ni en el nuevo se va a indemnizar el daño hipotético meramente conjectural. Tiene que ser un daño existente o del que tengamos la certeza que se va a producir. Puede ser futuro, tenemos que tener esa certeza. Lo que a veces puede ser que no sepamos con exactitud es cuál es la extensión, si la cuantificación exacta y precisa. Sabemos que está el daño, pero nos resulta imposible de momento, sobre todo a los jueces a la hora de decidir, decir cuánto, por esto que sabemos que ha tenido uno. Si yo tengo un trabajo y a raíz del daño tengo un ingreso de 100, y a raíz del daño voy a empezar a cobrar 80 en vez de 100, tengo claro cuál es el lucro cesante. Son 20 por mes durante 5 meses. Eso es el lucro cesante. El lucro cesante tiene la particularidad de lo que lo puedo determinar de antemano a cuánto hace, lo puedo cuantificar, lo puedo trasladar a precio. La pérdida de chance no, yo sé que se produce, entonces ya tengo la primera diferencia. Nunca va a ser igual ni superior al lucro cesante, es decir, siempre va a ser inferior. ¿Qué me pide el código en el 1139? Primero, que su contingencia sea razonable. Esto quiere decir que su producción razonablemente se vaya a dar. Es decir, que es algo que según el curso natural de las cosas se va a producir. Por ejemplo, al momento de la lesión yo era un estudiante normal, ordinario, de cuarto año de la carrera de ingeniería. Según el curso natural de las cosas, yo quizás en 2 o 3 años fuese ingeniero y tuviese tal actividad productiva. Es una proyección que hago en el futuro. Ojo, la hipótesis que estoy haciendo es acerca de la extensión, no del daño. El daño no puede ser hipotético porque ese no se interesa. Lo que estoy tratando de prever o haciendo, digamos, que queda en el campo de lo eventual, es cuánto exactamente. De eso no puedo tener certeza. ¿Cuánto voy a ganar yo en los próximos 50 años? 22 que tuve el accidente hasta los 72 que me retiraron. Eso es lo que trata de indemnizar la pérdida de chance. Primer requisito entonces, que razonablemente se espere que se vaya a producir. Y segundo, y lo tendría que haber dicho porque es para todo daño, nexo causa, que tenga adecuada relación de causalidad con el hecho generado. Insisto, este es requisito para todo daño. Este es un fallo que se lo recomiendo, también se lo puedo dejar, es un fallo del Tribunal Superior de Córdoba, Aguilero contra Baraceli, que es el primero que establece la diferencia en Córdoba, por lo menos. La diferencia clara entre la pérdida de chance y el lucro cesante futuro. El artículo 1740 establece una norma que me parece fundamental, importantísima, y que tiene una extensión que no sé si se dieron cuenta los legisladores que iba a tener. Es el principio de la reparación plena. Yo entiendo que siempre estuvo. Yo entiendo que tiene arraigo constitucional. Sin embargo, ahora lo dice expresamente. ¿Esto por qué les menciono? Porque cuando veamos enseguida la disposición que trae el Código respecto de la responsabilidad del Estado, el Estado está excluida del código y se ha puesto una ley especial en la cual, entre otras cosas, dice que el lucro cesante en cierto caso no se indemniza cuando el causante del daño, el agente que causa el daño del Estado, ese rubro no lo indemniza. Bueno, acá hay una norma general que dice pleno. ¿Qué quiere decir pleno? Completo. Tiene que dar todo lo que me sacó. Esa es la esencia, como decía el doctor Cornell, de la justicia conmutativa, que haya un equilibrio, una proporción entre lo que me quitaste y lo que me vas a tener que dar.
fíjense que ahí da la primera regla de cómo indemnizar el daño. Restituir la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea en pago de dinero, sea en especie. Esta es la primera posibilidad. Liquidarlo en dinero o entregándole un bien o un conjunto de bienes. Ese es el principio de reparación. Ahora bien, este mismo artículo establece que a opción de la víctima puede optar por el reintegro específico. Si lo primero que puede pedir la víctima es devuélvame aquello que me quito, caso que se puede. Esa será la regla, tengo derecho a pedirlo, a no ser que sea abusivo, exagerado. Nosotros tuvimos un fallo el año pasado, el anteaño pasado, que se aplica perfectamente a esta situación, que fue el caso de una persona, un muchacho que tenía una moto, una motocicleta, una Kawasaki 650, modelo 1981, que la tenía nueva, impecable. Se dedicaba mucho a su moto, la tenía siempre original, con todo, la moto que ya tenía casi más de 30 años. Pero era un coleccionista, pero la tenía impecable, vivía para su moto, sacaba fotos con la moto, iba a convenciones, dijo que se juntaban en la moto. Bueno, un día estaciona la moto en la calle Casero y viene un auto, un Renault Kangoo, un repartidor de la panadería que se me acható para estacionar y le aplastó la Kawasaki 650. Bueno, el tipo demanda y da las caras y prueba todo esto que le estoy diciendo, que la moto era original, que le daban premios en los concursos, no sé qué Kawasaki 50, y salía en la revista con la foto. Dice, bueno, yo quiero que me la arreglen y me la dejen como está. El demandado admite la responsabilidad que tenía aseguradora, dice, esta moto, Kawasaki 650, modelo 81, en excelente estado, según una serie de datos que trae, vale 8.000, y estoy hablándole de 10.000 pesos por uno. El arreglo que pretende el actor para que se la arregle nueva implicaba que había piezas que había que fabricar y hacer y traer de Japón y costaba 5 veces más, costaba 50.000 pesos. Entonces él dice, a mí me la rompiste y me la deja como está. Y el otro dice, no, mire, si yo le podía comprar una igual que la que tenía por 10.000 pesos, no me haga pagarle 50. Porque es injusto. A eso se refiere esta segunda parte, esta es la parte, tercer párrafo del 1740. Tenés derecho a pedir que te restituyan exactamente lo que te quitaron, siempre que eso no se transforme en abusivo. Si es una exageración, si ya vas a convertir en una nueva víctima al victimario, entonces ahí vas a tener que aceptar la indemnización. No, el tribunal estableció que le tenía que pagar el valor de una moto, mirá, los 10.000 pesos y no los 50 que ¿ah? Tenía, menos mal que no peló, pero le voy a decir más. En la demanda, lo que pasa es que no se grabó y no pasó segunda instancia con esto. La demanda pidió daño moral y tenía tal relación con su moto que usted le daba pena, pobre tipo. Dice que veía la moto cuando se la atropelló, el tipo que lloraba. Obviamente se lo rechazaron y no se grabó por eso, así que no. Tenga presente esta otra posibilidad que actualmente está en el artículo, en el 1071, es el del derecho a la intimidad. El 1740 dice que en los casos derivados de la lesión al honor, intimidad o identidad, el juez puede, y esto también sería un accesorio, parecido a lo preventivo, a pedido de parte ordenar la publicación de las sentencias o de las partes pertinentes a costa del responsable. Es similar a lo que hoy tenemos en el derecho a la identidad, que ahora, con buen criterio, se centraliza todo en la sección relativa al daño. Bueno, acá también hay algo nuevo. Acá sí que tenemos una cuestión que la doctrina lo venía discutiendo, la jurisprudencia lo admitía con muchísima dificultad o casi nada, lo relativo a la legitimación. Yo, con perdón de los presentes, voy a decir la legitimación para demandar daño moral. Lo que no sé, no creo.
Y dice lo siguiente, 1741. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales, como si no estuviese en nuestro patrimonio lo que nos van a pagar por el daño moral. Pero bueno, está legitimado para reclamar la indemnización el damnificado directo. Eso igual que como lo tenemos hoy. El daño moral lo puede reclamar solamente la víctima. Pero es cierto que había ciertos casos en que esa indemnización dada a la víctima no alcanzaba para hacer justicia. Y había, pero muy tenuemente abierto la puerta a la jurisprudencia, esa indemnización, por ejemplo, para los padres por los gravísimos daños de la salud al hijo. Hoy dice el código, dirá a partir del 1 de agosto. Si del hecho resulta su muerte, bueno, eso te digo que ahora, porque se traslada, porque hereditario, o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación para hacerlo. Y atiendan bien, a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, o quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el lesionado, por ejemplo, es mi hijo, hoy en día, si recibe una lesión que queda discapacitado para siempre, solamente él puede mandar el daño moral. Y la indemnización le va a hacer a él conseguir. Pero lo que era innegable es que los padres tienen un daño personal, un daño moral propio. Porque creo que después de la muerte no va a haber cosa peor para el padre que ver el sufrimiento del hijo postrado. Entonces, ¿qué hacían los jueces por lo general? No se la daban, a lo mejor le aumentaban la del hijo. Y acá, creo que con buen criterio, el legislador ha dicho, no, acá hay un daño que es propio. Así como cuando muere, tengo derecho a reclamar como ascendiente. Insisto, no hay jure hereditario, sino un derecho propio, porque el daño moral que me causa la muerte de mi hijo también es el daño moral que me causa gran discapacidad a la que se ha visto sometido, bueno, un sujeto con el cual tenga alguna de esas relaciones, ascendiente, descendiente, el cónyuge, y esa última, quienes convivían con él, será el conviviente, recibiendo ostensible trato familiar. Esto es una designación que creo, yo no la tengo tan clara como quizás lo tengan los que hacen derecho de familia. No sé si puede decir, bueno, el hermano puede ser, yo creo que sí. O se refiere exclusivamente el novio, el amigo. Sí, la convivencia es una exigencia. La acción se transmite en los usos universales legitimados si interpuesta, ojo, esto es igual que como está ahora. Si la víctima interpuso la demanda, ahí se transmite. Lo que no puedo es usurpar el lugar del damnificado para demandar en su nombre el daño moral si está seguro, porque si no lo tengo por derecho personal, o me lo transmite por la sucesión. Si él no lo interpuso y no lo reclamo, yo no lo puedo hacer. Eso está igual que ahora. Esto también es una novedad legislativa, pero sí que era el cuánto por daño moral, que ustedes se acuerdan, digamos, desde mediados de la década del 60 hasta ahora, fue cambiando el criterio que tenían los jueces. Uno de los primeros criterios que se tuvo era que el daño moral tenía que tener alguna relación con el daño material. Eso, como no tenía muchos fundamentos jurídicos, se fue dejando de lado. Y a principios de la década del 70 y durante creo que toda la década se impuso el criterio de los placeres sustitutivos o los placeres compensatorios. Pensando lo siguiente, dice, bueno, a tal daño que es difícil de mensurar en dinero, busco para darle un monto cuánto cuesta un placer más o menos que le pueda compensar ese dinero. Por ejemplo, el choque que tuve una semana en el hospital y luego 10 días de postoperatorio, bueno, a ver cuánto sale un viaje de 10 días, no sé, a Brasil. A ver, no me gusta, el ratón Mica y lo veo siempre enviando a la policía. Bueno, pero a Sara se lo mandamos. Muy bien, entonces de esa manera usted lograba compensar. Le doy algo. Luego eso fue perdiendo fuerza, porque la verdad es que la doctrina
se desencantó un poco de eso y empezó a buscar una fórmula que no es mala, que en Corra se usa muchísimo, que es buscar los precedentes similares. Bueno, para no hacer grandes diferencias, busquemos equitativamente cuánto se da por las situaciones similares y buscamos unificar criterios. No es fácil, porque hay que tener una buena base de datos de cuánto, y sobre todo de primera instancia, porque en primera instancia es donde se ponen los números. Luego la alzada lo ratifica, pero difícilmente se ponga a poner el número. Bueno, el código nuevo, el nuevo Código Civil Comercial, vuelve a aquel criterio tan en auge en la década del 70. Dice, el monto de la indemnización debe fijarse, y esto ahora sí que es una orden, un mandato del legislador, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar la suma reconocida. Esto tiene dos aspectos importantes. Primero, que le da un criterio al juez. Y en segundo lugar, que nos establece, creo yo, techo y piso. Quiere decir que la indemnización por daño moral no puede estar tarifada, estoy de acuerdo. Pero ya le está diciendo al juez, mire, no puede ser tan baja que sea simbólica. Eso no lo vamos a admitir. Te voy a dar un peso por daño moral, como se suele hacer, por ejemplo, en el common law. Dice, bueno, te pongo una libra. ¿Por qué? Porque para ello es muy importante no quizá el monto, sino decir, bueno, un juez te ha sancionado, aunque sea con una libra, pero a tomar. Y para su conciencia es importante, acá no importa, con un peso lo mueve. Le pago 10 por adelantado para que me vaya permitiendo tomar 2 pesos y... Bueno. Y me pone, el piso no puede ser, y el techo no puede ser tampoco una exageración. Es decir, no me deja, me dice, bueno, una indemnización, placer compensatorio. Si yo me muevo más o menos una vida normal, no me tenés que dar el equivalente, o sea, un avión, para que yo me compre un avión, o a un Ferrari. Si acá no hacemos Ferrari ni andamos en eso, o sea, no es razonable. Pero lo que tengo que buscar son las cosas que corrientemente buscamos como placeres o sustitutivos. Insisto, esto es una novedad y me parece, a mi modo de ver, que es importante. Bueno, esto sigue la regla, en la primera parte sigue la regla general. Lo que es importante es la segunda parte. Si la prueba del daño, es obligatorio probar el daño. El que alega, el que invoca debe acreditar. Excepto dice que la ley lo impute, lo presuma o surja notorio de los propios hechos. Ya vamos a ver a dónde, que también lo que en el 1746. Esta es una cuestión que ya la jurisprudencia la ha habido admitir. Cuando la regla es probar cuál es el daño, aún su extensión, salvo que la ley lo presume. ¿Dónde lo presume? En el 1746, que establece que en ciertos casos, cuando las lesiones son físicas, se presumen los gastos médicos, los farmacéuticos y por transporte. Pero ojo, que resultan razonables en función de la índole de las lesiones y de la incapacidad. Yo creo que esto excluiría, por ejemplo, cuando lo que demando son tratamientos ultra costosos, sofisticados. Por ejemplo, yo quiero que me indemnicen para resarcir el daño físico, no una prótesis común, sino esas prótesis mioeléctricas muy sofisticadas. Me parece que hay derecho a reclamarlo, perfectamente que lo hay, pero ahí sí que le voy a tener que dar al juez un indicio de cuánto puede salir o de cuánto cuesta una cosa así. Lo que acá me quiere decir es que no tengo que llevarle la cuenta de mi Buquirac, ni del taxi, ni de esas cosas, más o menos, o la de los descartables, los gastos de transporte. Esos son los casos que... Otra novedad, la manera de indemnizar los daños en la salud psicofísica de las personas. Ahora establece la ley, el legislador manda a que esto se pague en el sistema de renta periódica. Dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud de damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valoradas. Y que se agote al término.
Esto en Córdoba le llamamos la fórmula Marshall, el caso Marshall, la fórmula Las Heras, Marshall mejorada, la fórmula Born, que desde hace ya más de 25 años estableció esta manera de indemnizar. Dice, la manera más justa es desarrollando una fórmula de matemática financiera que establezca un capital que se vaya agotando, que le dé una renta a la víctima equivalente al perjuicio sufrido y que se agote en un determinado periodo de años, que son los que le faltan, por ejemplo, para jubilarse o la expectativa de vida que se pueda predecir. Esa manera en Córdoba le diría que es unánime, otro tanto en la provincia de Buenos Aires y en las cámaras nacionales, y creo que es de momento la manera más adecuada, más equitativa de indemnizar estos daños en la salud. Bueno, marcha. Acá hay otro dato interesante. Dice, en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea. Esto es lo que nos quiere decir, son dos cosas en realidad. A veces, cuando uno demanda diciendo tengo una pérdida en la actitud laboral del 30%, el demandado dice, bueno, pero me mande que se lo indemnice, en su sueldo no se lo van a bajar. Entonces después dice, no, Enrique, no es enriquecimiento sin causa. Si no, quizás no me baje el sueldo, pero yo la semana que viene puedo cambiar de trabajo o perder el trabajo. Y la incapacidad la tengo, ya la he padecido, tengo el 30% menos de actitud productiva, de actitud laboral. Entonces, lo mismo, lo que está, creo que, tratando de hacer que el legislador es evitando la chicana que se había generalizado un poco. Pero tengan presente que esto, que es evidente que surge de la misma norma, tiene o interdicta otra cuestión, que es que también tengo derecho a la indemnización cuando ya no desarrollo actividad productiva alguna. Si yo a los 90 años, o a los 80 años, tengo un accidente y me provocan un daño que me incapacita en un 30, en un 40, en un 50%, no va a poder decir el demandado, mire, pero usted ya no produce más nada, está en tu casa leyendo el diario, o viendo la novela, ¿qué quiere que lo indemnice? Bueno, eso es la integridad de la persona. No importa que yo trabaje, no trabaje, me sigan pagando o no. Debe ser proporcional la indemnización a la pérdida física. Y eso ahora, insisto, tiene carácter de ley. Bueno, la acumulación, el daño moratorio se acumula. También esto yo creo que termina de despejar ciertas dudas. Aunque la jurisprudencia era unánime, de todos modos, el daño por la mora se acumula al resarcimiento. Va tanto para el resarcimiento y además los intereses moratorios, que también lo determina con toda claridad en el 1748. Otra cuestión en la cual también nos vamos a dejar de discutir. Algunos jueces decimos, yo te voy a poner el daño moral desde la sentencia, yo ya he hecho las actualizaciones y los puntos al día de la demanda. Otros decían al momento del hecho, ya no deja más dudas. El nuevo código dice los intereses que corren desde que se produce cada perjuicio. Es decir, lo de las lesiones físicas del día que el accidente. El día que pague la prótesis, ese día me empieza a correr. Del día de cada perjuicio empiezan los intereses. Me parece que con eso vamos a unificar los límites. Esto también es un punto novedoso. La acción civil y la acción penal son independientes, igual que como está en la actualidad. Pero en el 1775, que establece la prejudicialidad, que la legisla de la misma manera que ahora. Es decir, que no puede haber condenación civil, si se trata de un delito, hasta tanto se haya pronunciado el juez penal. Eso está igual que ahora. Sin embargo, el código consagra como excepción algo que también ya hay mucho fallo. En Córdoba hay una jurisprudencia ya más que incipiente que decía esto, y ahora lo dice la ley. Dice que cuando el proceso penal se ha dilatado, es excesivamente moroso, no se resuelven los términos legales, lo cual ocurre con mucha facilidad. En ciertos casos, por ejemplo los accidentes automóviles,
que se forma la causa penal porque son lesiones culposas, pero que la justicia penal no le hace caso, así que van a la prescripción y no lo resuelve nunca. La demanda civil tiene que esperar a que pase el plazo de la prescripción y de ahí ir a rogarle al fiscal que le dicte el sobreseimiento, que busque la causa que quizá haga. No se terminan resolviendo nunca. Entonces, ¿qué hacían los jueces civiles? Ante la certeza que iban a estar